Ok. ¿Cómo lo hacemos la lectura en esta iglesia? Nos ponemos sobre nuestros pies. Voy a leer del versículo 9 al versículo 13 y a una sola voz leemos el versículo 14. Yo leo desde la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor. Lucas 18, versículos 9 al 14. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Juntos. Engrandecido. Vamos a orar. Padre, uno de los temores que como expositor de tu palabra siento muchas veces al enseñar es que cuando estamos delante de un texto que puede ser conocido, familiar para nosotros, podamos perder la grandeza de tu ser en medio de ese texto. Señor, háblanos en esta mañana, no con una revelación nueva, sino con mayor conciencia de las verdades que ya nos has revelado. 2 personajes, una historia muy conocida, pero amado Dios, si algo debe suceder en esta mañana, es que seas glorificado por medio del entendimiento de tu palabra. Ayuda a que tu espíritu, Señor, aplica tu espíritu a nuestras conciencias. Donde no hay vida espiritual, puedas crear esa vida espiritual. Donde ya existe esa vida espiritual, pueda ser sustentada, santificada y purificada las conciencias, Señor, de aquellos que han creído en Cristo. Conoces las debilidades del predicador y sus muchos pecados. Pero sobre todas esas cosas, Señor, tú eres mayor. Pedimos por los méritos de Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Cuando fui a dar inicio al Evangelio de Lucas, hace unos años atrás, lo hacía por recomendación de algunos hermanos pastores que me decían: la iglesia en conjunto debe ser expuesta a los evangelios, por lo menos alguno de ellos. Sabemos que hay 4 evangelios en el Nuevo Testamento. Y orando para determinar qué libro, qué evangelio tomar y compartir consecutivamente, tengo que confesarles que uno de los grandes motivos por lo cual me llevó a escoger el Evangelio de Lucas es este texto. Este texto es de mi corazón, en el sentido que tengo mucha afinidad de las cosas que están aquí. Mis emociones están involucradas en este texto. Ha sido parte de mi propia vida de fe y de experiencia con el Señor. Sobre todo, recuerdo siempre de los inicios, cómo eran mis primeras oraciones delante del Señor, cuando no entendía todas las verdades reveladas en las Escrituras. Tampoco es que las entienda todas el día de hoy, pero me refiero cuando era un neófito en la fe. Y a pasar el tiempo, lejos de que esa oración se apartara de mi vida, sigue estando presente. Esto, a manera de introducción, sencillamente para decirles que muchas de mis emociones están aquí involucradas. Mi oración ha sido que esas emociones no me dominen en esta mañana y no los pierda en eso.
Al final ustedes no vienen a ver mis emociones, vienen a ver la palabra del Señor y que esa palabra les transforme la vida. Acostumbro a tomar una porción de las Escrituras como título del sermón. En el versículo 13, la oración de este publicano, de este recaudador de impuestos es: Dios, ten piedad de mí, pecador. Esa frase, ten piedad de mí, es traducida originalmente y otras versiones lo tienen así como: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esa frase es el título del sermón. Dios, sé propicio a mí, pecador. Para activar sus mentes en esta mañana, quisiera empezar, continuando con la introducción, este sermón con una pregunta que usted va a responder. La pregunta de los 100 millones, como el concurso que ustedes recuerdan de esas opciones de 50-50, llamado a un amigo, consulta al público. Responda esta pregunta en su mente. La manera de ser aceptado por Dios es tratar sinceramente de vivir una vida buena o una buena vida. Y me refiero a una buena vida, no me refiero a la manera en que usted se dedica a vacacionar, viajar, excursionar. Me refiero a sus actos morales. A manera de pregunta, la manera de ser aceptado por Dios es tratar sinceramente de vivir una buena vida. Otra pregunta. ¿Dios se satisface si una persona vive la mejor vida moralmente hablando que puede? ¿Eso es lo que hace que Dios se encuentre satisfecho, grato? Y una última pregunta. Recuerda, no se trata solamente de escuchar, sino de responder. El énfasis principal del Evangelio está en las reglas de Dios para una vida correcta. Ese es el propósito del Evangelio. Reglas que Dios da para vivir una vida correcta. Piensa tus respuestas. Déjame decirte que estas preguntas fueron hechas hace unos cuantos años atrás, por allá en 1974, a una población de 7,000 jóvenes creyentes de muchas denominaciones en Estados Unidos, que son especialistas en hacer encuestas, sobre todo del mundo cristiano. Y le hicieron estas afirmaciones. El 60% estuvo de acuerdo en la primera, casi el 70% estuvo de acuerdo en la segunda y más de la mitad estuvo de acuerdo en la tercera. Recuerda las preguntas que te he hecho y vuélvetelas a hacer al finalizar el sermón. Como les mencionaba en la oración, o como mencionaba manera de oración, estamos delante de un texto de esas historias que Jesús ha estado contando, narrando. Es una parábola con la que muchos de nosotros ya hemos lidiado en nuestros tiempos devocionales o cuando hemos hablado con la fe con otra persona. ¿Quién no conoce la historia del fariseo y el publicano? Si me atreviera a hacer una encuesta de levantar la mano, estoy casi seguro que el 80% de esta congregación ya conoce esta historia porque la ha leído, la ha estudiado, porque se la han contado. Estamos delante de esas historias que son familiares, por lo cual no la estamos escuchando por primera vez. Y como les decía en esa oración, o como le decía al Señor en esa oración, y ustedes escuchaban cuando los dirigía, que mi preocupación siempre suele ser que perdamos el impacto de lo que el Señor es y se revela en medio de su palabra cuando estamos delante de historias con las que nos sentimos familiares. Podemos llegar a un pasaje como este y decimos: oh sí, yo lo sé. Yo sé para dónde va el sermón, yo sé de qué trata, ahí hay dos personajes, por supuesto no deberíamos ser como el fariseo. ¿Quién quiere ser un fariseo? ¿A quién le gustaría que su sobrenombre fuera fariseo? Eso es como, ¿quién le pondría a su hijo Judas? Nadie. Está estigmatizado, estos nombres, está estigmatizado ese título, ser fariseo. Ya sé de lo que Dios no va a hablar en la mañana, mira, no seas como el fariseo, no seas legalista. Pero mis hermanos, nuevamente, mi oración ha sido que eso no nos aparte de poder ver el asombro del conocimiento de Dios en nuestras vidas. Aquí hay 2 hombres, 2 oraciones, 2 veredictos. 2 hombres, 2 oraciones, 2 veredictos.
Y Jesús, bueno, Lucas nos dice en el versículo 9, que había un grupo de personas que confiaban en su propia justicia, confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban o despreciaban a los demás. Por lo cual Jesús cuenta esta parábola. Eso nos lleva, como el domingo pasado, a no tener ninguna duda del propósito de Jesús al contar esta parábola. Les mencionaba el domingo pasado que la palabra que vimos de la viuda y el juez injusto junto con la del fariseo y el publicano son las únicas parábolas que antes de contarlas Jesús está narrando. Las escrituras nos dejan ver cuál es el propósito por la cual es contada. Jesús estaba rodeado entonces de muchas personas y muchas de ellas estaban absolutamente, plenamente convencidas de que su ortodoxia religiosa era suficiente para ser reconocidos como justos, como buenos, como rectos. Y Jesús sabe que precisamente esa ortodoxia religiosa les impide cualquier sentido de necesidad que tengan sobre Dios. De hecho, esta clase de personas que con mucha frecuencia se pueden presentar a los servicios eclesiásticos, en ese entonces en el templo, hoy en día en las congregaciones, lo podemos ver incluso en lo que sucede en nuestra ciudad. Yo les he dicho muchas veces, yo no sé si ustedes, del lugar donde ustedes viven, en el recorrido que ustedes hacen, pasan por lugares donde hay otras congregaciones. Y me asombro de que a veces empezar aquí a las 8 es difícil y hay lugares que a las 8 ya van saliendo del primer servicio. Es decir, empiezan a las 7 o antes. Y uno ve que muchas personas se reúnen en la ciudad. Pero tú te das cuenta qué clase de impacto hacemos aquellos que nos reunimos un día domingo en esta ciudad. Y es muy poco. Eso me deja ver que, o me hace pensar, tengo ese pensamiento, de que muchas congregaciones en la ciudad no significa que haya muchos creyentes en la ciudad. No, más bien, podemos estar llenos de congregaciones de hipócritas religiosos. Y lo que Jesús hace para sacar de ese letargo espiritual a aquellos que confiaban en sí mismos y para confrontarlos con la gravedad de su situación es contar una historia sobre dos individuos. Y de esa manera sus oyentes puedan encontrar un lugar de identificación. Jesús sabe la condición de su corazón. Jesús sabe de su hipocresía religiosa. Jesús sabe que ellos se fiaban de sí mismos y que al mismo tiempo eso los llevaba a menospreciar a los demás, por lo cual decide contar una historia donde su audiencia y por extensión nosotros, porque estamos escuchando la palabra de Cristo, podamos identificarnos con algunos de estos individuos y de esa manera seamos despertados, sacudidos en nuestras conciencias y sepamos si estamos delante de un tipo de vida hipócrita. Dos hombres distintos, dos oraciones distintas, dos veredictos distintos. Esa es la manera de recordar el sermón y la forma en que está estructurado precisamente esta exposición. Vamos en primer lugar a los dos hombres distintos. ¿Cuál es el primer hombre que se nos presenta? Se nos presenta al fariseo. Dos hombres subieron al templo a orar y se dice que uno era fariseo. Ahora, inmediatamente eso es un problema para la mayoría de nosotros, porque cuando pensamos en que es un fariseo, pensamos en que en términos negativos, como les mencioné, solamente le faltara que se llamara Judas ese hombre. Cuando se nos habla de un fariseo en las Escrituras, tenemos una connotación negativa al leer eso, porque conocemos el desarrollo de la historia y cómo persiguieron a Cristo. Si sabemos algo de la Biblia y vemos el buen samaritano, con ese sí nos queremos identificar. Sabemos que ese es un buen tipo, el buen samaritano, pero no queremos tener nada que ver con los fariseos, porque tenemos una connotación negativa. Pero en los oyentes de Jesús, en su público original, cuando él estaba hablando acerca de un fariseo, ellos entendían a su manera quién era el fariseo. Piensa en eso en primer lugar, cómo los oyentes escuchaban de Jesús. Mira, había un fariseo. Ellos
cómo percibían a los fariseos. Bueno, para ellos el fariseo era un estudiante de la Biblia. Este hombre leía su Biblia, conocía su Biblia. Es ese tipo de personas que tienen la Biblia como en ese forro de cuero, de cremallera larga, que tú la abres y que tiene esas todas anotaciones de colores al lado. Si usted la tiene, no se sienta ofendido. Estoy hablando de esa clase de personas que tú miras que tienen su Biblia marcada, triángulos, círculos, flechas, que apuntan a todas las direcciones como si fuera una brújula. Está doblemente subrayado, amarillo, fucsia, verde y todos los colores que tienen los resaltadores. Y si está una persona sentada al lado de ellos que por primera vez estuviera llegando al templo, ellos no tenían Biblia, pero es para traer una analogía al presente. Pero si alguien se sentara al lado de una persona de estas que está empezando a entrar en este mundo de las escrituras, a tratar de entender por lo menos gramaticalmente lo que dice el texto, una persona miraría a esa que tiene toda la Biblia rayada, con todo esa clase de Biblia, y seguramente llegaría a la conclusión: ese hombre debe ser un santo. Mira cómo comprende las escrituras, mira cómo las subraya, mira cómo toma apuntes. Wow, y esa Biblia que tiene ese cuero tan hermoso. Hacemos esas conclusiones apresuradas. Todavía recuerdo, y le he contado varias veces, a un amigo venderme una colección, muy buena colección, hace muchos años atrás, porque vio que yo tenía una Biblia de estudio. Yo no sabía ni qué era una Biblia de estudio que me habían regalado. Me dijo: tú debes estudiar las escrituras porque tienes una Biblia de estudio. Yo ni sabía que era una Biblia de estudio, pero le sirvió y me bendijo esa compra, una colección de la Biblia de estudio y colección de MacArthur. Así fue que yo llegué a la fe bíblica. Pero eso es otra historia. El hecho es que podemos hacer una conclusión espiritual conforme a la apariencia externa moral de una persona. Este tipo de hombre, el fariseo, era escrupuloso, milimétrico cuando se trataba de los asuntos de la ley. No era ligero en tomar la jota y la tilde de la ley. Además de todo, era un filántropo. Si había alguna necesidad, este hombre era el primero en salir con su chequera para ayudar en la comunidad. Este hombre es ese tipo de persona que era bien conocida por su disposición en participar en todas estas cosas diferentes, y al mismo tiempo lo era. Pudiera ser como un modelo de santidad para la comunidad en la que vivía. Una santidad que él había desarrollado para sí mismo, un estilo de vida religioso que era evidente para todos. Y que cuando rezaba, se le podía ver que para él era fácil, como si fuera un pasatiempo. No había nada que le gustara más a este hombre que la gente dijera: ajá, wow, mira qué clase de hombre tan espiritual. Ese es un buen tipo. ¿Cómo se llama? Yo quisiera poner a mis hijos el nombre de él. Si tengo hijos, les diría: mira, sé como él. Él es un buen modelo. Él va al templo. Él entiende las escrituras, estudia las escrituras. No es avaro en medio de las necesidades. Practica la generosidad constantemente. Es esa clase de personaje. El otro personaje se nos dice que es un recaudador de impuestos. Algunas versiones dicen publicano, que es lo mismo. Básicamente era un ladrón. Yo no sé si ustedes han visto esa clase de películas relacionadas como a la guerra, cuando una nación invade a la otra. Y no falta el alcalde de una pequeña población que se hace aliado de la nación invasora para cobrar los impuestos de esa nación que ha invadido. Y por supuesto que lo que hace al cobrar estos impuestos no es ejercer la función como la DIAN, sino enriquecerse a costillas de sus compatriotas. Básicamente eso era un publicano, un recaudador de impuestos. Ellos estaban dominados por Roma y quienes cobraban los impuestos a los mismos judíos eran otros judíos. Y lo hacían para entregar ese impuesto a Roma, pero para enriquecerse a costillas de sus compatriotas.
Y uno se pregunta, ¿cómo alguien podría hacer eso? Ya es difícil vivir con una nación que te ha invadido en tu propio territorio. Ahora tener a un compatriota tuyo aliado al enemigo. De esa misma manera, los contemporáneos de ese hombre se sentían por él. Este hombre era un colaborador de las autoridades romanas y cumplía una responsabilidad para enriquecerse. En muchos sentidos, este es el hombre que si caminaba y se descuidaba, le escupían por detrás. Era aborrecible por su comunidad. Por el lugar donde él pasaba, ese suelo era maldito. No pases por ahí, que por ahí pasó el publicano, te puede contagiar, te puede dar algo. Y si se descuidara, podía ser linchado en cualquier ocasión. Si estuviera pasando por un lugar donde no pudiera ver a sus enemigos, digamos que tuviera alguien desde la azotea y le pudiera tirar una piedra, nadie se iba a meter a defender a ese hombre si lo vieran que caían porque le cayó una piedra en su cabeza. En términos de su estatus en la sociedad, ese individuo estaba a la misma altura de las rameras o las prostitutas y de cualquier otra persona de mala reputación. Si usted era recaudador de impuestos, su familia experimentaba una vergüenza pública. Su madre prefería decir que usted estaba de viaje que decir que era un recaudador de impuestos. Básicamente era negado. En ese entonces, en esa cultura, había una norma y se decía, tú no tienes que cumplir las promesas que tú le hagas a los asesinos, a los ladrones y a los publicanos. Y todo ese tipo de trato, súmele que el publicano no podía llevar sus ofrendas de adoración al templo. Recuerden, en aquel entonces la adoración a Dios estaba establecida por un sistema que vimos en Levíticos, relacionado en cómo podían tener vínculo con Dios, un sistema sacrificial. Ellos no podían llevar sus ofrendas en la sinagoga. ¿Cuál era el resultado de todo eso? Ese desprecio de la comunidad hacia él endurecía más el corazón de los publicanos, por lo cual entonces se desinteresaban en las cosas de Dios. Se alejaban de todo. Incluso cuando llegaremos al capítulo 19 miraremos la historia de Zaqueo, otra historia conocida que era un publicano. Y muchos hemos considerado que él está en un lugar alto porque él era alguien pequeño. Pero yo me atrevo a pensar que él estaba en un lugar alto porque él no quería estar en medio de la comunidad que él mismo extorsionaba. Él sabe que eso era peligro para él. Entonces, tenemos estos dos individuos, estos dos hombres que constituyen los extremos. Dentro del judaísmo, uno de ellos representaba la cúspide de la religión y el otro era como el compendio de la maldad. Si realmente, a manera de encuesta como la que hice en esta mañana como introducción, le preguntáramos a alguien de la comunidad, ¿sabes? Tenemos a estos dos personajes, el señor X aquí y el señor Y allá. Uno es un creyente muy verdadero, es un hombre muy justo, está involucrado en todo tipo de acto filantrópico, rutinariamente está en los servicios, de hecho, va mucho más allá de lo que el servicio exige. Y luego hay otro personaje aquí que viene del mismo infierno. Es un ladrón, es un colaborador de Roma y así sucesivamente. Y tú hicieras esta pregunta a la comunidad de ese momento, ¿cuál de los dos crees que irá al cielo? Tú eres parte de esa comunidad, has escuchado la descripción, has escuchado cómo ellos percibían a los fariseos. Se te indaga, ¿cuál de esos dos hombres crees que irá al cielo? ¿Tú qué responderías? ¿Qué diría la gente? ¿Qué dirías tú? La respuesta sería, bueno, la verdad es que no es una pregunta que sea difícil. Blanco es, la gallina lo pone, frito se come. La verdad es que la gente religiosa va al cielo. Los buenos son los que van al cielo. Esa sería la respuesta de la comunidad. Esa es la respuesta que en nuestra comunidad, si hiciéramos ese sondeo, si describiéramos dos personas, una que viene regularmente a la congregación, que si hay 4 ayunos congregacionales al año, él hace 8. Que ofrenda más allá de lo que se dispone. No solamente trae ofrendas monetarias, incluso ayuda a los necesitados con sus propios alimentos. Que si ha tenido alguna necesidad podemos contar con él. Y el otro
Es una persona que públicamente ha sido conocida por la maldad que ha hecho a esta ciudad. Y tú preguntas, ¿tienes estos dos personajes? Y preguntarías allá afuera, pero preguntaríamos acá adentro. ¿Cuál sería la respuesta? Por supuesto que el bueno, el que va a la congregación. Si este es el hombre religioso, presumiblemente él es el que va al cielo. ¿No es la lógica humana que nos direccionaría a ese tipo de respuesta? Muchas personas pueden manifestar, y he escuchado decir, mira, a mí me gusta ir a la iglesia, y uno dice, wow, qué bien, eso es lo que uno quiere escuchar. ¿Por qué? ¿Sabes? Porque me hace sentir bien conmigo mismo. Y eso es aterrador. Voy por cómo me siento. Ahora, ¿quiere decir que nosotros queremos que usted venga aquí para que se sienta mal consigo mismo? No, no es el objetivo. Pero lo que les quiero decir es que podemos utilizar cualquier mecanismo de forma religiosa como un mecanismo para que de una manera u otra simplemente asegurarnos del hecho de que estamos bien, absolutamente bien. Básicamente, aún el ir a la iglesia lo podemos usar como un mecanismo para considerarnos que estamos bien delante de Dios, que estamos siendo justos, como nos dice el texto, que somos personas perdonadas. ¿Por qué soy perdonado? Porque voy a la iglesia. Vemos la razón de nuestro perdón en Dios, cualquier tipo de actividad religiosa. Pero déjame decirte esta frase. Lo que revela la verdadera condición de los corazones de los dos hombres que hemos descrito son las oraciones que ellos ofrecen, no su vida externa. Lo que revela la condición de los corazones de estos hombres es las oraciones que ellos ofrecen. Nuestro segundo punto, dos oraciones distintas. En primer lugar, la oración del fariseo. En el versículo 11, dice el texto que se pone de pie y oraba para sí, es decir, para sí mismo. Su oración estaba tan cargada de autocomplacencia. Es una oración que nunca despegó del suelo, o sea, nunca llegó al cielo. Él menciona a Dios, pero se refiere más a sí mismo. El templo estaba construido de tal manera que había una separación. Un lugar hasta donde los gentiles podían llegar, otro lugar donde podían llegar las mujeres, otro lugar donde podían llegar los hombres y los fariseos, otro lugar donde podían llegar los sacerdotes y un lugar donde solamente pudiera estar el sumo sacerdote. Y esa frase, se pone de pie, puede hacernos pensar que este hombre se ubica de tal manera que está donde están los fariseos, pero que están cerca de los hombres, para ser escuchado mientras ora. De esa manera, cuando él oraba, pudiera recibir adulación. La gente pudiera decir, oh Dios mío, yo quisiera ser como él. Mira ese maravilloso ejemplo de humildad. Hay una historia, a los que les gusta el fútbol, de un futbolista argentino, Carlos Tevez, que militó en el Manchester United y se encontraba ahí con Cristiano Ronaldo. Y él dice que una vez quería como pillar a Cristiano y él decía, yo llegaba a los entrenamientos, era a las 8, yo voy a llegar a las 7. Llegaba y ya estaba Cristiano. No, voy a llegar a las 6:30, llegaba y ya estaba él. Y uno dice, voy a llegar a las 6, imposible que llegue a las 6, llegaba y ya estaba ahí. No, ya a las 5 no llego. Entonces, él tiene una profunda admiración por ver el compromiso de este hombre. Ahora, yo no sé si Cristiano lo haga para que digan que él llega primero que los demás. No es el punto de la ilustración. El punto es que este hombre, el fariseo, como muchos de nosotros, podemos tener acciones delante de los demás para que nos miren, y nos admiren. Pero este hombre, cuando rezaba, cuando oraba, lo hacía para sí mismo. Su manera de hacerlo es autocomplaciente. Incluso él mira a Dios y dice, Dios, y dice, gracias te doy. Pero luego se contempla a sí mismo y de esa misma manera reza, ora. Por lo cual podemos concluir que él estaba orando para sí mismo y no para Dios. Él menciona a Dios una vez, pero él menciona a sí mismo, o sea, 5 veces se refiere a sí mismo. Un comentarista dice, era menos una oración en la que daba gracias a Dios que una felicitación que se dirigía a sí mismo. Sus palabras eran como dándose palmaditas, felicitando, qué bueno eres, bien.
Y en este punto te darás cuenta que esa oración tiene 3 elementos de obediencia. Y aquí quiero seguir muy de cerca una enseñanza del pastor Alistair Begg que me gustó muchísimo. Él describe la oración de este fariseo desde 3 maneras. La primera de ellas, que la oración del fariseo se especializa en una obediencia negativa. Se especializa en una obediencia negativa. El fariseo dice, mira, te doy gracias. ¿Por qué? Porque yo no soy esto. Yo no soy un estafador, yo no soy injusto, yo no soy un adúltero. En pocas palabras, este hombre se consuela a sí mismo cuando está recordando los pecados que no ha cometido. Está describiendo una obediencia negativa. Gracias por lo que no soy. Y eso, hermanos, proporciona a nuestra psiquis humana un aliciente. Es una cortina de humo para evitar que nos enfrentemos a los pecados que sí hemos cometido. Cuando usted piensa en lo que no ha hecho, calla la voz de su conciencia en lo que sí ha hecho. Si el ejercicio que usted quiere hacer cuando ora es afirmarse, sentirse bien consigo mismo, entonces puede seguir el ejemplo de este fariseo y empiece por felicitarse a sí mismo por lo que no ha hecho. Ahora, este hombre también ora, sigue diciendo el pastor Alistair, con una obediencia legalista. Él está dispuesto a enumerar estas cosas. Y Jesús está usando esto de manera de ilustración, porque nada malo tiene el ayunar, nada malo tiene el ofrendar. No son acciones malas, pero Él las hace de manera legalista. Ayuno 2 veces por semana, doy la 10ª parte de todo lo que recibo y subo al templo rutinariamente para orar y así sucesivamente. Al templo no se iba únicamente a presentar sacrificios, también se podía ir a orar. La ley judía establecía o exigía un ayuno una vez al año, el día de la expiación. Este hombre, como dice Mateo 23:23, diezmaba todo lo que recibía, inclusive las hierbas y las especies de la mesa, como el comino. Del comino que él cultivaba, que él tenía, calculaba el 10% de eso y lo sacaba y lo ofrendaba. Este hombre iba más allá de lo que exigía la ley. Él ha ido más allá de lo que exigía el deber. Y ese es otro método clásico para evitar la culpa dentro de nuestras vidas. Algunos de nosotros hemos desarrollado ese tipo de patrón de comportamiento, que es obsesivo en realidad. Y es una manera para evitar tratar con la culpa. Desarrollamos patrones que son rituales, que la característica es una disciplina extrema. Puede ser la negación. Generalmente son a menudo desarrollados por reglas por el hombre. Y como resultado de hacer todas estas cosas, nos ayuda a sentirnos mejor con nosotros mismos. ¿Es algo malo orar antes de venir a la iglesia? No, yo creo que debemos preparar nuestro corazón antes de venir a la iglesia. Ser disciplinados en levantarnos y poder hacerlo. Pero por ciertas circunstancias, supongamos ahora que veo bebés en medio de nosotros y los que hemos pasado por esa temporada, uno no sabe cuándo empezó la noche ni empezó el día, con ellos en medio en casa. O sea que si ese día no pude tener el tiempo que estaba acostumbrado a orar antes de venir a la iglesia, wow, ese día no puedo disfrutar del Señor. Eso sería un símbolo de hacer de una actividad algo en lo que me refugio. Solamente por lo que hago me siento bien. No. Nuestras oraciones que destacan nuestra obediencia son usadas para evitar ser confrontados por los temas con los que Dios nos está hablando en nuestras vidas. Una obediencia negativa, una obediencia legalista y por último, una obediencia comparativa. Te doy gracias, ¿por qué? Porque no soy como los demás hombres, no soy como este recaudador de impuestos. Es sutil, pero es una estrategia de autojustificación. La historia no está dada para comparar a estos hombres entre ellos. No, sino para que estos hombres describan cómo estaban delante de Dios. En esta mañana no se trata si tú eres mejor de la persona que está a tu derecha o a tu izquierda.
en mi caso, al frente. Porque el verdadero problema está ante el ojo que todo lo ve. Recuerden el Salmo 139 al iniciar, no hemos pronunciado nuestra oración y Él ya la conoce. Dios sabe las oraciones que tú no has pronunciado. Verdadero problema no es el problema que tiene que estar a tu lado. Verdadero problema es Dios te conoce. A manera de pregunta, delante de Dios, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida? Piensa, ¿cómo es tu vida? Déjame decirte, mientras piensas en esa pregunta, que una de las grandes ideas que ha tenido Satanás es que le encanta darnos o sembrarnos ese pensamiento de que si venimos a adorar rutinariamente y encontrar en estos actos mecánicos cosas buenas, encontrar aspectos beneficiosos de la vida, eso nos impida enfrentarnos a la verdadera realidad que es central en nuestra propia condición delante de Dios. Este hombre se sentía bien, pero esos sentimientos no reflejaban la condición de su alma. Este hombre se sentía bien delante de Dios. A eso me refería cuando me da terror, cuando la gente dice, voy a la iglesia para sentirme bien. Como, voy a la iglesia para lavar mi conciencia. Pero su sentimiento no era su realidad. Ah, pastor, ¿quiere que nos vengamos y nos sentamos mal acá, que nos echamos silicio y ceniza? No. Lo que estamos diciendo es que podemos usar estas acciones y nuestras oraciones lo revelan cuál es la condición de nuestra alma. Miremos la oración del fariseo. A manera de conclusión de la oración del fariseo, una obediencia legalista, obediencia cooperativa y una obediencia negativa. Todas esas cosas impiden la confrontación que necesitamos si verdaderamente algún día vamos a lidiar con la culpa que está en el centro de nuestras vidas. Ese individuo, para ponerlo a manera de ilustración, es como cuando vamos al médico. Vamos al médico, hay varias personas esperando y vamos a hacernos un chequeo general. Ese chequeo que incluye que te quites la ropa y te pongas esa bata que si no te amarras bien vas a pasar vergüenza después. El doctor entra, te saluda, dice buenos días y hace una sola pregunta, ¿cómo estás? Y empezamos a responder, doctor, francamente estoy absolutamente bien. Yo le salgo barato a la EPS. Yo venía en camino esta mañana y hacía una prueba de mi propia capacidad pulmonar. Inhalaba, sostenía, exhalaba. Estoy perfecto. Ayer mi esposa, cuando me ponía la pijama, me miró y me dijo que tenía una buena tonalidad muscular. ¿Sabes? Como lo que sea, me cae bien, no tengo problemas digestivos. Y mi circulación puedo subir escaleras y no me siento agotado. 1A. Yo le salgo barato a la EPS. No tengo ningún tipo de dolencia, no tengo ningún tipo de infección, no tengo enfermedades. Pero mientras que yo esperaba afuera, usted va a tener un día largo porque hay un poco de gente enferma allá. Yo no soy igual de enfermo que aquellos. Pero si en algún momento este hombre o nosotros, estando delante del médico en una condición así, nos calláramos lo suficiente para dejar que el médico hiciera lo que debe hacer, el panorama puede cambiar. Solamente que se ponga el estetoscopio y empieza a escuchar y lo primero que hacen los médicos antes de dar su veredicto es esa frase que nosotros decimos, las cosas no van a ir bien. Ah, ya. Ya dice, estoy en problemas. Bueno, déjame con decirte que tu presión arterial no está bien, ¿sabes? Viendo tus exámenes de sangre, eres diabético, ¿tú lo sabías? Así somos muchos de nosotros. La seguridad proviene desde la percepción personal, desde la adulación del otro. Eso está muy arraigado en el corazón del hombre. Déjame contarles una historia que yo creo que nadie la sabe. Bueno, el Señor. Tenía yo 15 años, hace mucho tiempo atrás, y estaba en una misa.
acompañando a unos amigos del colegio, una amiga del colegio que su familiar había muerto. En eso que se hace de las 9 noches. Por supuesto, no era creyente. Y tenía una noviecita de ese entonces del colegio. Y antes de que ella se parara, yo me fui a un lugar donde había una de estas imágenes para adorar y postrarse ahí. Y me puse de rodillas solamente con la idea de que ella me viera y si sintiera y dijera, wow, mi novio sí es devoto. Resulta y pasa y acontece que se demoró mucho más de venir. Yo estaba que me dormía ahí, yo estaba sin hacer nada, sin orar, sin nada de eso. Únicamente estaba ahí para que la otra persona me viera y me dijera, qué religioso es. Y cuando lo dijo, me sentí satisfecho. Nuestra percepción de cómo nos sentimos, aún en el ejemplo que les pongo de la salud, es real. Juzgamos nuestra condición meramente como nos sentimos y no por el diagnóstico que hace el especialista. Miremos la oración del recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos se mantuvo a distancia, ni siquiera miraba hacia los cielos. Se golpea el pecho y dice, Dios, ten misericordia de mí, soy pecador. Como les decía al inicio, literalmente en el griego es, sé propicio a mí. ¿Qué significa eso? No, la palabra propiciación es una palabra teológica que la Biblia usa regularmente para señalar el hecho de que en la muerte de un sacrificio no solo se quita el pecado, sino que se desvía la ira de Dios hacia el pecador. Aquí Mr. Happy, el fariseo, Señor Felicidad, él se percibe a sí mismo que está bien con Dios. Pero el cobrador de impuestos dice, estoy arruinado. Básicamente, se ve a sí mismo y se ve perdido. Y en su oración manifiesta que su única esperanza para lidiar con su problema es hallarla externamente y no en él. Entre más se mira a sí mismo, ve que no tiene ningún tipo de esperanza. Dios, no tengo ninguna posibilidad remota de conocerte, de acercarme, de ser amado por ti, de vivir eternamente contigo, a no ser que tú hagas algo y que intervengas en mi vida. Recuerden que esta oración la está haciendo en el templo o distanciado cerca del templo. Este hombre podía estar mirando hacia el altar del sacrificio, podía estar viendo las manchas de sangre que están ahí en el lugar donde se presenta el sacrificio. Seguramente miraba esa sangre y decía, donde hay sangre hubo muerte. Y pudiera pensar, el pecado exige la muerte. Y el hombre está mirando hacia otro lado que no es así, hacia mismo. Ve la sangre y entiende el costo. Y dice, espero que tengas misericordia de mí. Este hombre no está apelando a lo mejor de la naturaleza de Dios. Wow, Dios, yo sé que tú eres amor, todo amor, yo sé que tú me puedes perdonar. No. Él está clamando el remedio, la solución que Dios proporciona para el pecador. Mira, yo voy a la iglesia, la Biblia me enseña que Él es amor, yo voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Además de creer eso, mira mis actos. Estoy seguro que cuando yo esté en la puerta del cielo, eso es una imagen para traer una idea aquí, y yo le muestre a Dios todo lo que yo rayé en mi Biblia. Si usted lo hace, eso no está mal. Pero mira todos los apuntes que tengo en los sermones, mira todo lo que yo hice, mira en lo que descansé, mira cómo ayudé, mira mi filantropía, mira mi vida rutinaria en la congregación. Estoy seguro que Dios va a ver y va a decir, tiene suficientes razones para darte la bienvenida aquí en el cielo. Pero el publicano, ¿qué es lo que el publicano va a hacer cuando se encuentre en esa puerta delante del cielo? Ten misericordia. Como el ladrón en la cruz, Señor, recuérdame cuando estés en el cielo. Yo creo que entiendes el punto. Pasemos al último. 2 hombres distintos, 2 oraciones distintas, 2 veredictos distintos.
La verdadera condición de estos hombres se conoció en la manera en que ellos oraron. Ten eso presente, porque la manera que ellos oraron la usa Jesús en este relato para dar dos veredictos distintos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez le has pedido a Dios que te perdone de la manera en que lo hizo el hombre del texto? No mires a tu derecha, no mires a tu izquierda por un momento, hazte esta pregunta. ¿Has orado así algún día en tu vida? ¿Has pedido a Dios que te perdone de la misma manera que lo hizo el recaudador de impuestos? Es decir, a través de la provisión misericordiosa del sacrificio sustitutivo de Jesús. Déjame creer que Jesús murió por mí y que en Él se halla la obediencia y no en mí. Déjame experimentar tu perdón porque he creído en Él. ¿Te has vaciado completamente en tu oración delante del Señor algún día? ¿O por el contrario, estás buscando una justicia como los fariseos, que se construyen bajo su propia reputación religiosa, sus logros morales principalmente? Cada domingo sales de este lugar y en algún momento llegas a tu casa. Algunos salen aquí a hacer una actividad social, a compartir con su familia, lo cual está bien. Otros se reúnen más tarde a seguir continuando compartiendo la palabra del Señor. Pero cuando llegas a tu casa, domingo en la mediodía, noche, y reposa tu cabeza sobre la almohada, ¿en qué descansa tu conciencia? ¿Cómo empiezas tu semana el día de mañana? Wow, estoy tranquilo porque pude ir a la iglesia. ¿En eso descansa tu conciencia? ¿En lo que has hecho para el Señor un día como hoy? ¿Alguna vez le has pedido a Dios que te perdone de la manera en que lo hizo el hombre de los impuestos? Estoy seguro, como les dije en algún momento, que en nuestra ciudad, incluso en nuestra congregación, su palabra es verdad, muchos de los que se encuentran aquí asistiendo regularmente nunca han hecho ese descubrimiento en su vida que son pecadores, a pesar que en el fondo saben que son culpables. ¿Por qué? Porque la manera en que enfrentan la culpabilidad es precisamente con argumentos comparativos o de obediencia negativa. Gracias porque no he hecho aquello. En vez de resolverlo a la manera de Dios, cicatrizan su conciencia cuando no lo hacemos a la manera de Dios. Cuando ese sentimiento de culpa de nuestra conciencia lo superponemos con obras religiosas, nos escudamos en eso, en la moralidad, y es eso lo que hace la diferencia en los veredictos que Jesús da en el versículo 14. Si tú vas al médico, como te dije hace un tiempo atrás, y dice que todo está bien, pero él pone la mano sobre tu cuerpo y él dice, no, no es así como tú crees, ¿con qué veredicto te vas a ir? ¿Como tu propia sensación o lo que el médico te ha dicho? Jesús dice en esta mañana que hay algunos que confían en sí mismos como justos, como rectos, como perdonados. Da dos personajes y al primero de ellos, al que confía en sí mismo, dice que aquel no se fue justificado, perdonado a su casa. Pero el otro, que vio su incapacidad moral para estar delante de Dios, lo manifestó en su oración, incluso externamente ni siquiera podía mirar a Dios por su propia indignidad. Sobre ese Jesús declara, este ha sido justificado. ¿Qué quiere decir eso? Una declaración judicial en el tribunal divino de Dios. Este hombre ha sido perdonado. Este hombre, el publicano, contemplando quizás el altar de sacrificio, todas sus ilusiones de dignidad moral se hicieron añicos. Toda pretensión de justicia propia había sido abandonada. Él sabía que no tenía nada que decir. ¿Y tú? ¿Crees que Dios está bien contigo por lo que tú haces y eres? Sé que puede parecer que estoy dando círculos sin terminar el sermón, pero yo no quiero que tú te vayas como haces cada domingo de este lugar sin preguntarte a tu conciencia en qué descansas precisamente tu conciencia. ¿En lo que haces? ¿En lo que vives moralmente? ¿En que eres mejor que el que está a tu lado?
Sobre esos Jesús dio un veredicto y puede ser el tuyo si te identificas como ese. No vuelve a su casa perdonado. Vuelve satisfecho consigo mismo. Vuelve feliz consigo mismo. Las palmaditas de a sí mismo le gustaron, pero no perdonado. Pero aquel que se ve a sí mismo indigno, que sabe que no merece a Dios, no únicamente para empezar una relación con Dios, sino para sostenerla. Aunque este texto apunta a la salvación, también nos recuerda nuestra santificación, porque nosotros no continuamos viviendo con Dios por méritos propios, sino por los méritos de Cristo. Lo que hacemos domingo tras domingo, lo que diríamos es día tras día, es recordarnos los méritos de Él. Lo que haremos al compartir la cena es mirar a Cristo, a sus méritos y descansar en eso. El pan se quema en la puerta del horno. Cuando tu conciencia te inculpe de lo malo, es el médico espiritual que te está diciendo: no estás como tú esperas, siéntete mal. ¿Sabes por qué? Porque eres malo. No niegues, intentes opacar tu conciencia. No descanses en lo que no haces, no descanses en lo que el otro sí hace, no te compares. Sí, te sientes así porque he dado la conciencia como un medio de gracia para que despiertes y veas que puedes ser librado de esa culpabilidad. Yo no solamente te estoy dando un diagnóstico, te estoy dando el tratamiento, dice el Señor, y es en Cristo Jesús. ¿Quieres una verdadera limpieza radical de la verdadera culpa que reposa en el centro de tu ser? ¿O vas a seguir yendo a este lugar por un poco de terapia religiosa, domingo a domingo, semana a semana, mes a mes, solamente para sentirte mejor contigo mismo? Vamos a orar. Y para orar en esta mañana, las palabras del publicano serían muy útiles para que el Señor pueda despertar la conciencia de todos nosotros que en algún momento podemos sentirnos bien con Dios por nuestro proceder, por los halagos de los demás, y descansemos en eso. No, Señor, avive nuestras conciencias, que podamos admitir, que renunciemos a la rebelión de decir que fuera de Cristo puede estar nuestro perdón, que verdaderamente podamos decir: Señor, te necesito, no tengo nada que ofrecerte, no tengo nada que alegar en mi nombre, solamente te pido que me dejes a Cristo. Vamos a orar de esa manera. Amado Señor, escucha nuestras oraciones. Aviva la conciencia de todos nosotros. Señor, es tan rápido para nosotros, es tan rutinario abrazarnos y descansar en los méritos, en el moralismo o en las actividades religiosas. Oh Dios, si has despertado conciencia en esta mañana, que puedan decir con la tranquilidad: Cristo, te necesito. Déjame confiar en ti como mi único medio de perdón delante de Dios. Otorga, Dios, a esos corazones que quieren hacer esa oración el perdón que tú das. Tu palabra nos enseña que todo el que va a ti con un corazón contrito y humillado, tú no le echas fuera. Preséntate delante de Dios en esta mañana con confesión de arrepentimiento. Basta de excusarte en ti mismo y disfruta de ese veredicto: has sido perdonado, has sido justificado. Bendito seas, Dios. Amén y amén.